Era 14 de febrero de 2001, un día lleno de rojo, rojo de amor, rojo de corazones andando, rojo de la sangre que fluye a través de nosotros, rojo de muerte. Ese día en el que se celebra el amor y la amistad, con chocolates, rosas y un sinfín de objetos más, ese día en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, desapareció Lilia Alejandra, de tan solo 17 años. Desde entonces, para su familia han sido pocas las respuestas y nula la justicia. Esta es la historia de una mujer, de una joven que apenas dejaba de ser adolescente. Este es el relato de una vida, no de un número ni de una cifra oficial. Mi nombre es Irlanda Diego y les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta es parte de la historia de Lilia Alejandra García Andrade. El presente video es, en su mayoría, una recopilación informativa. Tiene como principal objetivo dar a conocer el caso presentado y hacer conciencia sobre el mismo. Se realiza con el mayor respeto a las víctimas. Lilia Alejandra García Andrade nació el 31 de agosto de 1983. Era la hija menor del matrimonio conformado por los señores José García, quien trabajaba como conductor de tráiler, y Norma Andrade, una profesora de educación primaria. Lilia solo tiene una hermana, la mayor, de nombre Malú. Al momento de la desaparición, Lilia ya era madre de dos hijos muy pequeños, Caleb, de 6 meses de nacido, y Jade, de 1 año y medio de edad. La joven vivía junto a sus hijos en la casa de su mamá y trabajaba en una fábrica maquiladora llamada Plásticos Promex. Su madre ha relatado que fue ella quien le consiguió ese empleo, pues aunque los turnos de trabajo eran largos, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, una semana trabajaban 5 días y la otra únicamente 4. De cierto modo, esto le permitía seguir estudiando y cuidar a sus hijos. Por el testimonio de una de sus compañeras del trabajo, se sabe que ese 14 de febrero Lilia le repartió paletas en forma de corazón a sus amigas de la maquiladora. Y es que a Lilia su familia la recuerda como una joven sonriente, siempre con esa sonrisa grande que la caracterizaba y que se puede ver en las pocas fotografías que se conocen de ella. Una joven inquieta, inteligente, amorosa y sensible, cuya efímera existencia fue arrebatada en un día que parecía ser como cualquiera, en una ciudad en donde las mujeres desaparecían y no pasaba nada. La mamá de Lilia, la señora Norma Andrade, recuerda que ese miércoles 14 de febrero de 2001, cuando ya era hora de que Lilia regresara, ella no volvía, pero inmediatamente no creyó que se tratara de algo grave. Sabía que su hija tomaba el transporte público justo afuera de su trabajo y recordaba que ella le había platicado que iría a comer con sus compañeras al salir, pero pensándolo bien, recordó que no era ese miércoles cuando saldrían, sino el viernes siguiente, que era el día que les pagaban en la fábrica. Las horas comenzaron a pasar y se hacía tarde, pero la señora Norma intentó buscar una respuesta para la ausencia de Lilia. Pensó que tal vez se había quedado con sus amigos festejando el 14 de febrero. Sin embargo, no dejaba de resultarle extraño y preocupante, pues Lilia siempre le avisaba de sus actividades e incluso le pedía permiso para salir. Además, dado que ya tenía 2 hijos, no salía mucho de su casa. Así transcurrió el tiempo y Lilia nunca llegó. Aproximadamente a las 5 de la mañana del 15 de febrero, después de buscar a su hija en algunos hospitales, la señora Norma se presentó ante las autoridades para reportar su desaparición. Lamentablemente, una de las primeras respuestas que recibió de los funcionarios fue la siguiente: «Señora, ha de andar con el novio, con el papá de sus hijos. Espérese a que pasen 48 horas». El viernes siguiente, la señora Norma se presentó nuevamente con las respectivas autoridades, pero no había ninguna respuesta. Uno de los agentes que se encontraba en las oficinas le dijo que les hacía el favor de buscar a sus hijas, pues eran solo 2 personas haciéndose cargo de 2,000 mujeres desaparecidas.
Esas fueron sus palabras. Mientras tanto, la madre y la hermana de Norma la buscaban desde muy temprano por las calles de Ciudad Juárez. Pasaban días enteros pegando carteles con su foto, esperando recibir alguna pista de su paradero, pero no sería sino hasta el 21 de febrero que se enfrentarían a una noticia desgarradora. Ese día, alrededor de las 4 de la tarde, cuando llegaban precisamente de estar buscando a Lilia, una vecina se acercó a ellas para decirles que en el noticiero acababan de informar del hallazgo de un cuerpo que coincidía con las características de Lilia Alejandra. Ellas, totalmente impactadas e incrédulas de una noticia que les partía el alma y les derrumbaba el mundo, se dirigieron a las instalaciones del servicio médico forense. Una vez ahí, fue el hermano de la señora Norma quien ingresó para identificar el cuerpo. Lamentablemente, no había ninguna duda. Se trataba de Lilia Alejandra. En ese momento la confusión era enorme. ¿Qué había pasado con Lilia? ¿Ella estaba bien? ¿Era tan joven? ¿Quién la desapareció? ¿Quién o quiénes le arrebataron la vida? Esas preguntas invadían el pensamiento de la familia de Lilia, para quienes comenzaba un tormentoso camino que, hasta hoy, siguen recorriendo. El cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un terreno baldío ubicado entre dos de las avenidas más grandes de Ciudad Juárez, la Avenida Tecnológico y la Avenida Ejército Nacional. El cuerpo presentaba visibles huellas de violencia y estaba envuelto en una cobija. Los análisis forenses determinaron que Lilia fue víctima de abuso sexual y que tenía entre 24 y 36 horas de haber perdido la vida, lo cual significaba que, por lo menos un día antes, la joven aún se encontraba con vida, privada de la libertad y siendo vejada de formas totalmente crueles y perversas. Fui por el expediente y me dice mi tío, no lo vayas a ver por favor porque está muy fuerte para ti. Y le digo, no. Cuando llego yo a la papelería para que me saquen las copias, me dice él, necesito que lo descosas y que me dejen nada más las hojas sueltas. Entonces yo descosí el expediente, se lo dejo a él en la mesa y entonces el expediente cae al suelo por error. Y cuando yo vi las fotografías, me impactó muchísimo. Porque ahí entendí todo lo que ella había sufrido. Me di cuenta el horror que ella vivió durante esa semana que estuvo secuestrada. El dictamen de criminalística de campo, dado a conocer el 6 de marzo de 2001, concluyó que la muerte de Lilia Alejandra fue causada por asfixia por estrangulamiento manual. En el cuerpo de Lilia Alejandra fueron encontrados 3 restos genéticos de sus agresores. Estas 3 muestras fueron las siguientes: restos orgánicos hallados en sus uñas, una mancha de sangre O positivo hallada en el cobertor en que fue envuelta, así como residuos de semen. Esta última muestra coincidió con el perfil genético de un agente ministerial llamado Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado en febrero de 2010. Como tantos y tantos casos en México, el de Lilia Alejandra se ha convertido en una dolorosa lucha por la justicia, una lucha emprendida por su familia, que ha sido ignorada, minimizada y señalada por poderosas autoridades, incluido Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien en más de una decena de ocasiones se negó a reunirse con las víctimas, y quien en 2018, en un acto público junto al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró falsamente que el caso de Lilia ya estaba resuelto. En 2008, la defensa legal de la señora Norma Andrade solicitó que las muestras mencionadas anteriormente fueran cotejadas con evidencias genéticas halladas en otros casos de feminicidio. Al hacer esta confrontación de datos, se hizo un descubrimiento trascendental para el caso. El ADN del líquido seminal encontrado en el cuerpo de Lilia fue coincidente con el de 3 casos más, todos con víctimas menores de edad, todas privadas de la vida en Ciudad Juárez.
Rosa Isela Tena, de 14 años, asesinada en 1995. Sonia Ivette Sánchez, de 13, asesinada en 1996. Y Coral Arrieta, de 17 años, asesinada en 2005. Al contar con este perfil genético, se hizo un registro en la base de datos de empleados del gobierno de Chihuahua, y fue así como llegaron a un nombre: Enrique Castañeda Ogaz, agente ministerial del Estado. Fue hasta 2010, cuando Castañeda Ogaz ya había sido asesinado a las afueras de su domicilio con más de 20 impactos de bala, que el Ministerio Público informó de tal coincidencia genética en al menos 3 casos de feminicidio. Al realizar los respectivos análisis, se determinó que el ADN no le pertenecía a dicho agente, pero sí a alguien de su familia paterna. Menos de 1 año y medio después de que se le diera seguimiento a esta prueba como la principal línea de investigación, la señora Norma Andrade recibió 5 impactos de bala a quemarropa mientras se dirigía a su auto. Tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México para recibir atención médica, debido a que en Ciudad Juárez amenazaron con quitarle la vida a los médicos que la atendieran. Apenas un par de meses después, al encontrarse en recuperación en la Ciudad de México, en una casa prestada por el Estado para salvaguardar su integridad, un hombre la apuñaló en el cuello. La señora Norma sobrevivió también a este segundo ataque. Se sabe que hasta el año 2018, la Fiscalía de Chihuahua no había realizado las diligencias necesarias para investigar a todos los miembros de la familia paterna del agente Castañeda Ogaz, que vivieron en Ciudad Juárez entre 1994 y 2005, y que pudieron ser partícipes del asesinato de Lilia Alejandra y las otras menores. De acuerdo con declaraciones de Norma Andrade, al menos uno de estos familiares se fue a vivir a Estados Unidos y esto no se investigó a fondo. Basándose en los descubrimientos realizados, la madre de Lilia y su defensa legal concluyeron en ese entonces que había un grupo de hombres en Ciudad Juárez que abusaba sexualmente de mujeres para luego quitarles la vida. Si se han dado cuenta, a través del relato podemos percatarnos de cómo tuvieron que pasar años para que el caso de Lilia Alejandra fuera visto por las autoridades y su familia recibiera respuestas a cuentagotas. Por esta indiferencia e ineficacia por parte del Estado, la señora Norma tuvo que recurrir a otras instancias internacionales para encontrar justicia para la memoria de su hija y su familia. El 7 de mayo de 2018, en Costa Rica, el caso de Norma Andrade y su hija Lilia Alejandra fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa primera audiencia se citó a comparecer al Estado mexicano y a las autoridades de Chihuahua. En dicha comparecencia, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad internacional y pidió una resolución amistosa. Por otra parte, de forma sorprendente, como solo pasa en México, a más de 17 años del asesinato de Lilia y apenas 12 días después de la comparecencia ante esa instancia internacional, la Fiscalía de Chihuahua emitió una orden de aprehensión en contra de Manuel N., un vendedor ambulante que laboraba a las afueras de la Fiscalía. El 19 de mayo de 2018, Manuel N. fue ingresado al Cerezo Estatal número 3, por lo que se sabe, luego de confesar, sin que fuera cuestionado al respecto, que privó de la vida al menos a 10 menores entre 1994 y 2005 en Ciudad Juárez. Menores entre las cuales se encuentran, presuntamente, Sonia Ivette, Rosa Isela y Coral, menores también relacionadas con el caso de Lilia Alejandra. Cabe decir que Manuel N. no aparece en ningún registro del expediente ni fue mencionado nunca en ninguna línea de investigación del caso de Lilia. En agosto de 2018, el propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral, declaró que Manuel N. era un feminicida serial y que fue vinculado por medio de una prueba genética con los casos de las adolescentes relacionadas con el agente ministerial Castañeda Ogaz. El gobernador afirmó que el caso de Lilia ya estaba resuelto, pero que su mamá se oponía a aceptarlo.
Con base en un reportaje del diario El País, se sabe que hasta la fecha no se le ha practicado prueba genética alguna a Manuel N. Pero, ¿qué es lo que argumentan las autoridades? En una entrevista en 2021, el agente ministerial identificado con los apellidos Castro Guevara señaló que para determinar el parentesco del detenido con el fallecido agente Castañeda Ogaz, únicamente se hizo una compulsa, es decir, se compararon algunos documentos oficiales por medio de los cuales se concluyó que Manuel N. no es hermano ni primo del agente Castañeda Ogaz, pero sí compartían un ancestro en común, que, sin embargo, no pertenece a la familia paterna del fallecido agente, lo que, en palabras de Castro Guevara, echa por la borda tal investigación. Y es que es muy importante que recordemos que las investigaciones iniciales determinaron que el ADN del semen hallado en Lilia Alejandra pertenece a alguien de la familia paterna de Castañeda Ogaz. Según la información del Ministerio Público a cargo, se encontró una probabilidad de 99% de que el semen hallado en el cuerpo de Lilia Alejandra perteneciera a Manuel N. No obstante, esto contradeciría la averiguación inicial. La señora Norma Andrade declaró que, en un inicio, Manuel N. dijo haber cometido 10 feminicidios, después 20, luego 30 y finalmente solo por los que fue sentenciado. Manuel N. fue procesado y hallado culpable en los casos de Rosa Isela, Sonia Ivette y Coral Arrieta, siendo sentenciado a 109 años de prisión. Por el caso de Lilia Alejandra, no hay culpable ni sentencia alguna. Tanto la madre de Lilia como su defensa legal manifestaron no confiar en la investigación policial, técnica y científica realizada por la Fiscalía de Chihuahua para llegar a Manuel N. Precisamente el miércoles pasado, en una audiencia pública, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarar la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones y negligencias en el caso de Lilia Alejandra. Norma Andrade declaró ante la Corte que, a más de 24 años de la desaparición y feminicidio de su hija, solo hay un detenido, de quien la familia y sus abogados no tienen certeza que esté relacionado con los hechos. Espero una sentencia favorable para Alejandra, pero para todas las niñas y mujeres de México. Quiero tener la certeza de que mis nietas salen a la calle y van a volver a casa. Quiero tener la certeza de que cualquier jovencita puede salir a pasear en mi país sin que sea acosada. Que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos, porque mientras sigan libres, siguen asesinando jovencitas. Estas fueron palabras de la señora Norma Andrade en la audiencia del pasado miércoles. En los meses siguientes, la Corte Interamericana emitirá un fallo en el caso de Lilia Alejandra García Andrade. La señora Norma recuerda entre lágrimas cuando, al ser encontrado el cuerpo de su hija, la fiscal a cargo le dijo que le había ido bien por haberla encontrado, que le había ido bien por encontrar el cuerpo. En ese momento ella no podía entender, ¿y quién podría entender esas palabras tan hirientes, tan inoportunas? Sin embargo, tiempo después, en una entrevista, ella relata cómo pudo comprender a qué se refería la fiscal. No era el momento, ni eran las palabras, pero pudo entender qué quería decir con ellas. Y es que ella pudo ver a Lilia, ella pudo ver el cuerpo de su hija completo, pudo saber, tener la certeza de que se trataba de ella. Cuando muchas madres lo único que reciben de sus hijas son prendas, algunos restos, algo que les pertenecía y con lo cual pueden identificarlas. Nada más. Jamás vuelven a ver sus rostros, jamás vuelven a ver sus cuerpos, más que una mínima parte de ellas. Y ella ha declarado en esa entrevista que a eso se refería la fiscal. Ella pudo ver a Lilia. Muchas madres jamás vuelven a ver a sus hijas. Y en ese escenario tan doloroso que se sigue viviendo en México, la hermana de Lilia se ha preguntado, ¿quién es capaz de hacerle un daño de ese tamaño a una mujer?
¿Quién es capaz de lastimar de esa manera a alguien indefenso? A alguien que sonreía, que tenía sueños, que tenía ilusiones y aunque suene trillado, que tenía una vida, que tenía toda una existencia y que deja una familia irreparablemente rota, fragmentada, una familia que jamás va a ser igual. Y ese escenario de dolor se sigue viviendo en México. Y hoy el caso de Lilia Alejandra ha sentado un precedente en la justicia mexicana, pero aún así su familia no ha recibido la justicia debida, no ha recibido las respuestas debidas. Y hoy no solo la madre de Lilia pide justicia, no solo su hermana pide justicia, también sus hijos que ya son más grandes que Lilia cuando le arrebataron la vida. Y esta familia y tantas más merecen respuestas, merecen ver o tener algo de sus seres queridos de nuevo. Ese es el escenario de México, el escenario en el que la señora Norma Andrade sigue luchando hoy, más de 24 años después, por recibir justicia.